es el turno de presentarles a IBM. IBM enfoca sus valores en tres premisas: dedicación al éxito de cada cliente, innovación que importa a nuestra compañía y al mundo, confianza y responsabilidad en todas las relaciones. El tema de hoy es estrategias multinube híbrida empresarial. Damos la bienvenida a Narciso Lema. Él es líder de creación de valor y director de tecnología IBM Perú. Adelante, Narciso, la audiencia lo escucha. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias, Talma. Primero, muchas gracias al Grupo DATEC por la oportunidad de hacerme partícipe de este evento de tecnología tan importante que hay en Bolivia. No sé si me escuchan ahí, ¿me escucharon? Narciso, lo escuchamos perfectamente. Adelante, puede compartir también su presentación para que lo sigamos. Gracias. Ok, perfecto. No sé si pueden ver ahí mi presentación. ¿Ya está? Ahora sí ya está. Listo. Muchas gracias con todos nuevamente. Bueno, mi nombre es Narciso Lema y vengo trabajando en IBM Perú hace ya más de 17 años, con diferentes roles técnicos y comerciales. Y antes de asumir el rol que me encuentro hoy, hace unos 3 años, me desempeñé como gerente técnico de cloud para Perú y Ecuador. Y ahí me encontré con muchos retos tecnológicos respecto a este aspecto, que es la nube. Muchas dudas sobre cómo aprovecharla y podría llegar a decir que hasta mitos respecto a sus beneficios y a sus tecnologías tan fáciles y ágiles que trae. Lo que sí, todo tenía algo en común. Era de suma importancia definir una estrategia que pudiera aprovechar al máximo las capacidades de la nueva tecnología, que hoy día ya no es tan nueva, y así tangibilizar rápidamente los beneficios que nos trae la nube. Y para poder armar realmente un camino predecible, primero hay que ubicarnos en el contexto donde nos encontramos. Primero, las aplicaciones nativas nube y las legadas van a coexistir por los próximos 10 años. Hace algunos años, IBM y muchas empresas, las Big Five de hecho, hacían estudios sobre la cantidad de procesamiento que se encontraba actualmente sobre la nube y en las plataformas on-premise. Y esos estudios nos hablaban de que no más del 20% se encontraba ya operando con capacidades nativas nube. De hecho, principalmente me acuerdo de un informe que aproximadamente el 17% de esa carga tan solo era capacidades on-premise llevadas a la nube, y la diferencia eran principalmente capacidades nuevas. De hecho, en países como Perú, donde me encuentro en este momento, mercados tecnológicamente agresivos como la banca, hace un año, no más del 5% de procesamiento se encontraba en la nube. Entonces, realmente hablamos mucho de la nube, pero más bien la adopción de la nube en los últimos 2 años ha sido acelerada, pero aún había mucho camino por recorrer. De hecho, la nube nos trae beneficios tangibles, tan sólidos como la reducción de costos relacionados al procesamiento. Algunos informes nos hablan de que entre 20 y 40% de ahorro de costos nos da la aplicación correcta de la nube, escalabilidad en los momentos necesarios y durante los tiempos justos, disponibilizar finalmente recursos en el momento preciso, ser flexible para poder desplegar nuevas funcionalidades mejorando el time to market. Y por último, mejorar la calidad basada en las capacidades tecnológicas naturales que tiene la nube, que ha traído la nube, como por ejemplo la autocuración. Estos son beneficios tangibles que conocemos. Me acuerdo haber leído un documento de McKinsey donde los describe muy bien y cómo el mercado de tecnología está apalancando cada vez más. Pero si hablamos tanto de la nube y vemos que en los últimos años había este tipo de capacidad de procesamiento tan pequeña, ¿por qué hemos avanzado tan poco? Si sus beneficios son tan importantes,
¿Qué es lo que ha hecho que la adopción de la nube todavía no llegue a los niveles que esta promesa nos permita hoy día ofrecer a nuestros lados de negocio? Y creo que la respuesta está en cómo abordamos la adopción de la nube, en el cómo más que qué. Y en este cómo es cuando se presentan algunas cosas, aparecen nuevas tecnologías, aparecen términos como DevOps, Kubernetes, desarrollos en Angular, aparecen principios de infraestructura que nosotros no tenemos, que no teníamos antes, multiregión, multizona, continuidad operativa y definidad de términos y tecnologías juntas. Entonces, si la respuesta está en el cómo abordar, este abordaje finalmente es el periodo en el que las tecnologías tanto legadas como cloud van a coexistir, ¿ya? Claramente con diferentes capacidades y demás, pero cuando coexisten, sabemos claramente dónde tenemos que preparar y apuntar diferentes características y acciones de la empresa para poder sacar el provecho del viaje a la nube. Eso es como cuando pensamos que nos vamos de vacaciones. Pensamos qué cosas tenemos que llevar, qué cosas vamos a preparar con los hijos, meter en las maletas, ¿no? Sabemos exactamente qué ruta vamos a llevar, a dónde vamos a ir, sabemos qué vamos a hacer allá, qué vamos a disfrutar y qué vamos a hacer por el estilo, todas las actividades, pero también sabemos cómo dejamos la casa, cómo dejamos la casa segura, cómo dejamos la casa, si dejamos alguna mascota, con quién la dejamos. Entonces, todo este esquema que uno tiene cuando aborda unas vacaciones es exactamente el Journey to Cloud, donde uno tiene que abordar un amplio espectro de diferentes capacidades, tanto en tierra y en nube, como para poder hacer un proceso de abordaje de la nube y realmente sacar los beneficios. Entonces, este periodo es el que determina los cimientos del viaje a la nube. Pero ahora, me imagino que han visto este meme en varios grupos de tecnología. Al principio de la cuarentena, todos nuestros países entraron en los primeros, entre el primer y segundo cuarter de este año, en cuarentena debido al COVID. Y claramente el COVID ha acelerado la transformación digital. Tanto Cristian y demás han hablado de esto. Y leía un documento de Forbes que hablaba para mitad de año, la transformación digital forzosa debido al COVID. Y ese es en el que nos encontramos hoy. Nos encontramos en una transformación digital forzosa que nos está obligando a adoptar tecnologías de nube, pero el riesgo aquí es que al adoptarlas, finalmente podemos caer en algunas malas prácticas que nos lleven como consecuencia que las decisiones de arquitectura, las decisiones que tomamos para poder ofrecer nuevas tecnologías, nos lleven a situaciones mucho más complejas, mucho más engorrosas o inclusive más costosas que tener las soluciones on-premise, cosa que ya sabemos y venimos trabajando de años. Entonces, acá hay un detalle súper importante y por eso la coexistencia es vital. En este mismo documento que me acuerdo que leía, hablaba de un término bien interesante. Después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría, perdón, se hablaba de cómo algunas personas decían que en un par de décadas íbamos a conquistar el espacio, debido a que el hombre tocó la luna alrededor al término de este periodo. De hecho, la última vez creo que tocamos la luna fue en 1970. Hace ya muchísimos años, 1972. Pero en esa época, analistas hablaban de cómo íbamos a conquistar el espacio. Hoy día muchas personas hablan de cómo la tecnología de la nube va a transformarnos todo y finalmente lo que va a suceder es que va a ser una variable más dentro de todas las capacidades tecnológicas que tenemos. Entonces, la coexistencia entre los modelos on-premise y los modelos nube es vital considerarlos desde el principio. De hecho, con el COVID, centros de atención de salud
han estado estableciendo atenciones por llamada para descongestionar salas, los servicios de salud, han venido los bancos aumentando los niveles transaccionales, pero cuando viene el impacto del COVID, ha generado un impacto tanto en la nube como también en las operaciones transaccionales que venimos conociendo. Y el viaje recién empieza para algunos ya estaban un poco más adelantados, pero lo importante es definir esta estrategia. Y nosotros como IBM, lo que llamamos este Journey to Cloud, hemos definido un proceso iterativo que venimos conversando con muchas empresas que finalmente lo hemos podido dividir en estos 4 grandes bloques. Una primera etapa que llamamos Advice, que claramente está relacionada con el planeamiento, y es una etapa en la cual lo que buscamos es aterrizar y traer rápidamente un conocimiento base de lo que es nube y definir pasos en los cuales al menor esfuerzo tengamos el máximo beneficio. En ese contexto, esa es la primera etapa que nosotros trabajamos con nuestros clientes. Ahora, este proceso, claramente cada una de estas etapas que estamos viendo en la pantalla, que son 4, empezando por Advice, son un proceso en sí mismo iterativo. Cada uno de ellos puede iterar varias veces. De ahí hablamos de un Move to Cloud, donde muchos hablamos del concepto de Lift and Shift, pero en este concepto van a ver que nosotros hablamos un poco más de qué es lo que puede implicar ello. Hay un Build for Cloud que muchos hablamos o muchos hablan de la transformación digital pura, que no necesariamente es así, y finalmente la administración. Cuando al final conocemos algo de todas las diferentes dimensiones tecnológicas que tenemos, podemos administrarlas en el nivel que usualmente estamos acostumbrados. Entonces hablamos del Journey to Cloud, de estas grandes 4 etapas, que cada una son iterativas, y que esto lo hemos venido trabajando con varios, decenas o cientos de clientes. Cada uno de estos viajes es distinto. Por ejemplo, en esta lámina podemos ver un roadmap público que trabajamos con Banco Santander. El año pasado hemos firmado en cierta medida un acuerdo con ellos para una transformación gigante de lo que es en general su ala de tecnología, una transformación digital, y como verán hemos definido algunos pasos relacionados claramente a una primera etapa de Advice, aún ellos conociendo ya bastante tema tecnológico. ¿Ya? De ahí... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, Narciso, lo estamos escuchando. Ah, ok, perfecto. Me llegó un mensajito que no estaba pasando el video. Bueno, de ahí, como pueden ver, lo que dice es primero definir una estrategia de diseño y arquitectura. De ahí pasar a un modelo operativo multinube. Y como verán, ellos ya habiendo conocido tecnologías nube, ellos definieron en este roadmap ya trabajar desde el inicio con capacidades multinube. ¿Y por qué es necesario y por qué hablamos de capacidades multinube? Ahora les voy a comentar un poco más de eso. Y como podrán ver, de ahí hay en paralelo 2 trabajos. Un trabajo de construcción hacia la nube, que es transformación de aplicaciones, y hay otro trabajo de modernizar hacia la nube, y está focalizado no en lift and shift, sino está enfocado en lo que se llama llevar soluciones legadas a microservicios. Una de las tantas tecnologías que hoy día con la nube podemos aprovechar. Todo esto en el marco de una gestión y monitoreo de aplicaciones multinube para que así aumenten los niveles de servicios y puedan ofrecer lo que comentaba, este beneficio de reducción de costos cuando tengamos ese tipo de soluciones. Ahora, como les comenté, no es lo único. En otra empresa, en este caso American Airlines, conociendo todo el reto que implica hoy día transformar una empresa aeronáutica, con todo lo que implica el mercado y demás, con todo el reto del COVID y la reducción de los viajes, ellos también han definido un modelo
también definiendo una estrategia inicial, pero enfocándose en un modelo en el cual trabajen rápidamente en MVPs y salten inmediatamente a transformación de Build for Cloud. Entonces, cada una de las empresas va a tener diferentes tipos de viaje, pero siempre enmarcándonos en estas grandes bloques, porque estos bloques lo que nos van a ayudar es a ordenarnos, a tener claridad en los outputs que queremos de cada uno de ellos. Claramente en el advice lo que tenemos que identificar primero son los indicadores con los cuales mido yo el éxito del viaje. De nada sirve yo que pueda definir el viaje si es que no tengo un modelo el cual determine si es que mi viaje es exitoso. Segundo, Move to Cloud, lo que debe finalmente determinar el Move to Cloud o esa etapa es que si he podido o no adoptar el primer reto tecnológico sobre la nube y así apalancar reducción de costos. Si no logro esto, finalmente, ¿qué estoy llevando? Lo que comentábamos para algunas personas es, estoy creando el nuevo legado, estoy llevando mi complejidad de tierra a la complejidad de la nube y la nube ya tiene complejidades. El Build for Cloud lo que tiene que ser es si estoy aprovechando o no las capacidades nativas de la nueva tecnología. Y por último, el Manage lo que debe a mí ayudarme a certificar al término de esta etapa es realmente si mis servicios de gestión están considerando todos los niveles que usualmente cubrimos en el alcance de servicios, tanto en nube como en tierra. Entonces, cada uno de estos viajes es distinto, pero hay algo que es común entre los diferentes viajes y que son los retos que van a enfrentarse cada uno de ellos. IBM tiene la capacidad de poder comunicarse con diferentes líderes tecnológicos y para el 2018 hizo una encuesta a más de 1.500 líderes de tecnología en diferentes empresas y se identificó que estos eran los principales retos respecto a retos tecnológicos concretos de la migración a la nube. El 82% ¿ya? de personas, de líderes de tecnología, consideraba que la complejidad de conectar las infraestructuras en la nube con las on-premise era uno de los principales motivos por los cuales no podían realmente tomar la decisión de ir a la nube, conectar, integración, complejidad de hacer que la información pueda fluir de un lado para otro sin ningún tipo de problema, ya que acá en tierra lo tenemos un servidor de un lado a otro. El 73% ¿ya? hablaba de grandes volúmenes de datos y el 67% era la gestión de administrar plataformas legadas con nuevas, manteniendo los mismos niveles de servicio que se tenían antes. Entonces, si vemos, estos son los tres principales motivos tecnológicos que nos inhiben a nosotros de mover a la nube. Entonces, en una estrategia multinube híbrida, les voy a contar 5 pasos que son los que deberíamos todos considerar en nuestro viaje a la nube para ir resolviendo parte de la problemática de estos 3 puntos que vemos. El primer paso es ser híbrido de nacimiento. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Y hablo de 3 actividades o 3 objetivos que se deben lograr en el primer paso. Primero, una migración homogénea. ¿Y por qué hablo de migración homogénea? Si no necesariamente estoy hablando de lift and shift y demás. Cuando nosotros estamos en on-premise y queremos llevar nuestra carga a la nube, nos vamos a encontrar con muchos retos relacionados a la infraestructura que la nube tiene per se. Y lo que hay que hacer rápidamente, una vez que tomamos la decisión de ir a la nube, es poner en la mesa estos retos tecnológicos. Y acá términos como las zonas de operación, si vamos a hacer multizona, si vamos a hacer multiregión, deben ser parte de las cosas que debemos tratar de resolver. Entonces, por eso hablamos de buscar una actividad que nos permita lograr una migración homogénea poniendo en la mesa estos tipos de términos.
Por ejemplo, acompañaba yo a un cliente que quería mover movió una arquitectura on-premise a la nube, y uno de los principales retos que tiene la nube es que, si ustedes están familiarizados o han escuchado, usualmente hay algunos servicios que caen. Y de hecho, hace algunas semanas cayeron algunos servicios de Amazon y de Microsoft, y afectaron algunas operaciones en muchos lados del mundo, principalmente en Estados Unidos y algunos clientes a nivel mundial. Ese tipo de caída no es una caída que yo diga que sea común, pero es parte de las consideraciones que debes tener de diseño. Y no es que consideres la caída. Lo que tienes que considerar es que la nube tiene algunos retos de infraestructura, que puede existir algunos elementos de falla. Entonces, la primera gran recomendación que existe aquí es: aprovechemos este escenario para poder conocer sobre la nube. Entonces, mígrate a algo homogéneo que no implique una transformación inmediata, pero que te permita así conocer la nube. Entonces, habilitas ambientes on-premise y cloud de una manera mucho más ágil. Pero ahora de la mano también aprende tecnologías nativas de la nube, que te permita a ti tener de la mano un equipo independiente que te permita ir conociendo estas capacidades. Y ahí es donde aparecen términos de tu IT, tu speed IT. Tener otra IT a otra velocidad. Eso es una de las principales recomendaciones que he podido ver en los clientes que han podido abordar la nube y hoy día están sacando bastante beneficios. El segundo paso es, una vez que ya resolviste retos de infraestructura de nube, que son los que tal vez son los más llamativos, lo siguiente que tiene que pasar es que tiene que conocer y ya comenzar a embeber tecnologías nube per se, como para poder integrarlas a tu infraestructura. Y ahí es haciendo una reducción de tecnologías propietarias y llevándolas a tecnologías en open source, y por ejemplo llevándolos a contenedores. Nosotros tenemos tecnología en IBM que te permite analizar aplicaciones, por ejemplo J2EE, que te permiten dar un informe de qué tanto pueden ser contenerizadas. Y una vez que lo puedes poner en un contenedor en la nube, puedes convertir ahora un proceso de desarrollo clásico que tenías con tu aplicación en un desarrollo orientado a DevOps. Entonces, una vez que tú resuelves tus primeros retos tecnológicos de infraestructura, que puede haber, como comentaba, hasta latencia, hasta temas de retos de cómo va a funcionar tu operación si es que cayera la nube, en el siguiente paso lo que tú buscas es ya inyectar estas capacidades. Ahora no vas a transformar tu aplicación, inyectas algunas, y una de ellas es contenerizar. Y ahí hablamos de contenerizar aplicaciones. Mientras tanto, uno podría hacer desde el paso 1, pero lo pongo en el paso 3 como para contar la historia, es que tienes que extender tu modelo de seguridad. El modelo que conocías en tierra tienes que llevarlo a la nube. La nube te ofrece otros modelos de seguridad que podrías tener independiente, pero tienes que extenderlo con la capacidad de poder tener un modelo, una única gestión. Y ahí aparecen dos aspectos súper importantes. Primero, tienes que incrementar los esquemas de seguridad en aplicaciones que van a estar hoy día ya con estas capacidades. Existen otros retos, ¿no? Por ejemplo, en contenedores, con clústeres de contenedores, la información que se expone a través del clúster de contenedores, quiénes tienen acceso. Entonces hay algunos aspectos de seguridad que tal vez no tenías en tierra, y eso tú lo tienes que incorporar. Y como está en la nube, tienes que tener mucho más cuidado en el manejo de amenazas. Por ejemplo, en otro cliente transportamos una aplicación y pusimos un WAF adelante, y desde el momento que pusimos el WAF hasta la medianoche hubieron 38 incidencias de seguridad que fueron detenidas por el WAF. Espectacular. Claramente porque era una aplicación súper crítica del cliente, muy conocida. Entonces esas son dimensiones que tú tienes que tener desde el inicio o consideradas durante tu viaje. Finalmente, como pueden ser infraestructuras independientes, como hablaba yo, acuérdense que estamos buscando los puntos que acompañan a los retos. En el primer reto resolvíamos aspectos relacionados a
conectividad, ¿se acuerdan uno de los tres primeros retos? Cuando nos llevamos la información y demás, ahora hay el reto de la administración. Cuando ya resolvimos temas de infraestructura, cuando estamos mejorando el modelo operativo de desarrollo gracias a tecnologías como contenedores, como DevOps, tenemos que extender nuestra capacidad de gestión. En el punto 1 hablaba de tu Speed IT, tenemos que gestionar este modelo integrado. Una de las cosas que pasó localmente es que lamentablemente en un banco lanzó una aplicación cloud native al mercado muy atractiva, realmente con muchos beneficios, pero no necesariamente integrada al modelo de gestión integral que tenía la empresa. ¿Y eso qué llevó? Que no pasaran algunos controles de calidad, que los niveles de servicio no fueran lo suficientemente elevados como esperaban toda la empresa, y finalmente esto llevó como consecuencia al hecho de que hubieran brechas de seguridad por este aplicativo. Entonces, tenemos que ir avanzando, hay temas de seguridad, pero también tenemos que integrarlo a todo el modelo de gestión. Entonces, finalmente lo que tú buscas en este punto es una gestión de punta a punta de la plataforma. Si bien al principio tenemos tu IT Speed, en este punto lo que recomendamos es que los equipos hagan blend, como para poder ya ir conociendo. Entonces, en este punto ya no tienes dos equipos de trabajo independientes. En este punto tú tienes que tener la capacidad de poder permear el conocimiento de la nube a todos tus demás equipos. Entonces ese es un punto súper importante. Ahora, una vez que tú tienes un modelo de gestión, conoces los retos tecnológicos de la nube, aprovechas las tecnologías nuevas, aplicas modelos nuevos de desarrollo, tienes un esquema de seguridad conocido en tierra y nube, todo, como decía, gestionado, ya estás en la capacidad de poder desplegar este tipo de soluciones en un esquema múltiple. Y ahí usar tecnologías, también nube, que te permitan a ti, desde lo que tú tienes, tan solo desplegar a otros ambientes. Por ejemplo, aquí estamos hablando no solamente de tecnologías que existen en open source, como por ejemplo hablar de infraestructura as a code que tú puedas desplegar en una infraestructura como IBM, como en Azure, en Amazon, sino también modelos de gestión que te permiten controlar todo el consumo que existe en la nube, la cantidad de recursos asignados por diferentes centros de costo en diferentes nubes a la vez. Entonces, una vez que tú ya tienes este nivel, usar este tipo de herramientas realmente te va a poder a ti ayudar a beneficiarte de todos los ofrecimientos que las diferentes vendors traen al mercado. De hecho, es conocido que algunas nubes traen algunas soluciones mucho más ventajosas que otras. Y este modelo lo que te va a permitir a ti es poder aprovechar ese tipo de escenario. Pero no lo vas a poder aprovechar bien si es que no has hecho o no tienes estos 5 o 4 puntos antes preparados, no necesariamente terminados, para que cuando suceda el estadio múltiple puedas tú integrarte y poder sacar el mayor beneficio. Entonces, en cada una de estas diferentes tipos de etapas, lo que nosotros vamos a encontrar son diferentes tipos de tecnología. De hecho, en una primera etapa, nosotros como IBM contamos con tecnologías el cual tú puedas migrar máquinas VMware rápidamente de tierra a nube, extendiendo inclusive las mismas configuraciones de red, para que así la migración sea lo más homogénea y puedas reducir los riesgos que existan. De hecho, ese es uno de los principales beneficios que hoy día trabajamos con las empresas top en todos los países con el objetivo de que la migración a la nube no sea tan engorrosa en ese primer nivel, en este primer estadio. Segundo, cuando hablamos de Open y contenedores, ustedes saben que nosotros hemos adquirido Red Hat y por la principal razón que está relacionada a eso es el conocimiento de este tipo de tecnología
driveada por OpenShift. OpenShift hoy día es una de las tecnologías más usadas ahí en contenedores, entonces eso permite integrar. Por ejemplo, cuando vemos temas relacionados a Segura, existen hoy día diferentes tipos de ofrecimientos de seguridad que no solamente sirven para tecnologías como IBM, sino que también se integran a otras nubes y así te permite tener una capacidad de seguridad no solamente en la nube de IBM, sino que desde el inicio te preparan para otros tipos de nube. Y cuando hablamos de gestión o múltiple, hablamos de nuestra tecnología Multi-Cloud Management de Cloud Paks, en el cual hemos definido un pipeline muy orientado a DevOps, un pipeline de capacidades en el Cloud Pak for Multi-Cloud Management, que te permite a ti tener la capacidad de gestionar recursos, gestionar los costos relacionados a los recursos y desplegarlos desde una sola plataforma como tal. Entonces, todos estos puntos finalmente están apalancados por tecnología y también por prácticas. Pero claramente estos puntos lo que tratan de resumir son los principales objetivos que tú tienes que ir logrando rápidamente, no importa tu viaje, no importa que te decidas a transformar primero o te decidas a lanzarte de frente a un modelo de gestión integrada o decidas tener lo que llamamos el two-speed IT. Entonces, Muchísimas gracias, querido Narciso. Sin duda alguna, su charla es de vital importancia para comprender mejor el concepto y utilidad de la nube híbrida en las empresas. Gracias. muchas gracias.